El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta. Su cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. Desde el principio, acaban de escucharlos, sorprende que lo que se consideraba una familia perfecta resulta ser la fachada perfecta, pero de dos mentes complejas con una gran problemática. Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden. Una infidelidad, mentiras, una gran obsesión. Alfonso, tranquilo, ya lo hemos hablado. No mire la foto. ¿Qué foto? Esta. No tiene ningún derecho. No mire la foto, no la toques. ¡No mire la foto! En la noticia interviene también un factor importantísimo, la opinión pública, el qué dirán. Fueron las 24 horas del día con este caso en todas partes. Mucha confusión sobre la muerte de esta niña de 12 años que ha dejado consternados a los vecinos de Santiago y de su entorno. Es otro indicio que parece incriminar a la pareja sospechosa junto con las pruebas toxicológicas que indican que la niña... La detención de la madre de la niña, Rosario Porto, se debe a que al parecer ha incurrido en contradicciones al prestar declaración ante el juez sobre la desaparición. Yo como padre creía y que sigo creyendo que era un padre maravilloso. Ante mi perplejidad, el 25 de septiembre, miércoles, la policía me detiene. La audiencia de A Coruña considera a los padres de Asunta, teniendo en cuenta el veredicto del jurado, culpables de un delito de asesinato con alevosía, con agravante de parentesco. Les condena Escucharlo a 18 ahora, años, de verdad que sigue, ¿no?, sobrecogiendo. Los detalles, vuelvo a los detalles, lo más importante, esas palabras que delatan. Y no digas nada inconveniente porque sabes que nos graban. Ya, bueno, ¿y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? No, si yo lo sé, nada. No te dio tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No. Netflix ha anunciado que la serie sobre el caso Asunta llegará a la plataforma el próximo 26 de abril, prometiendo convertirse en uno de los grandes bombazos de este año. Hola, Tristán Ulloa, ¿qué tal? Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes. Escucharlo ahora pone los pelos de punta, ¿no? Sí, la verdad es que habéis hecho un tráiler fantástico. O sea, yo hay muchas cosas que las había olvidado. Y bueno, pues sí, uno recuerda por lo que ha transitado también, ¿no?, con esta historia. Tristán Ulloa es en la ficción, Alfonso Basterra. ¿Cuántos meses de preparación? Pues empezamos en mayo o junio, y estuvimos rodando hasta octubre, octubre. Fueron 4 o 5 meses. Antes de empezar aquí ahora con el micro abierto, estábamos comentando que, bueno, lo acabamos de escuchar ahora, 24 horas al día en todas partes, todo el mundo hablando de esto, cada cual con su opinión. Eso es bueno a la hora de preparar un personaje. Es bueno y no es bueno. Yo creo que es la primera vez que he tenido, bueno, probablemente sea el personaje del que más información he dispuesto, y eso te obliga a un trabajo de criba, de desgranar, quitar paja y de quedarte con lo que realmente te interesa para interpretar a un personaje que al final no deja de ser una persona de carne y hueso. Y sobre todo, más allá de los hechos y de los acontecimientos y de la culpabilidad o la no culpabilidad de lo que se hiciese o no hiciese, al final uno tiene que poner carne y voz a una persona, y uno tiene que uno no se puede permitir juzgar a esa persona mientras lo interpreta. Entonces, bueno, pues es un reto, por supuesto es un reto. Yo venía de algo muy lúdico, muy divertido, como era Berlín, y de repente pues me ofrecieron esta serie, Ramón Campos, con Carlos Sedes, el director, y Jacobo Martínez, el otro director. Y bueno, son gente con la que yo ya, además de amigos, son gente con la que yo ya había trabajado es el mismo equipo de Fariña, ya nos conocíamos. A mí me echó mucho para atrás la historia, no estaba nada convencido de hacerlo,
¿Por qué? Porque era un abismo, era un pozo sin fondo, me daba mucho miedo ese abismo, realmente. Yo soy padre de 2 hijos, de 2 niños, y bueno, pues todo esto te sacude, te toca teclas que uno tiene que a veces... uno a veces teme exponerse demasiado, ¿no? Y uno a veces tiene que cuidarse también, ¿no? Pero hablando con Ramón fue el que me dijo, no puedes decir que no a esto. Tenemos unos mimbres muy potentes que van a aguantar el peso de esta historia. Tenemos un gran reparto y luego además tenemos un equipo técnico con el que ya hemos trabajado varias veces y bueno, pues es verdad que luego pues entendí que no podía decir que no a esta historia, ¿no? Candela Peña es tu otra... Sí. Compañera de reparto, los 2 grandes protagonistas, sin ninguna duda, porque Candela hace de Rosario y ahí el mano a mano, en ese juego psicológico, es importante. Acabas de decir que a ti, te hizo pensar, ¿no? Si decir sí o no. Pero es que fíjate, llegados a este punto, yo te puedo preguntar cómo es ese personaje. ¿Es una persona real que sigue estando en la cárcel? Y te puedo preguntar cómo es Alfonso Basterra, porque tú te has tenido que meter en su piel. Bueno, sí, me he tenido que meter en su piel, pero he tenido que imaginarme muchas cosas también. Hay mucho hermetismo todavía. Alfonso Basterra es un tipo muy hermético. Y sabemos, por imágenes que hemos podido ver en medios de comunicación, pues cómo se puede mover, cómo habla, pero luego las escenas de puertas adentro pues obviamente han sido ficcionadas y uno puede trabajar desde lo exterior, desde la composición gestual, el lenguaje corporal y todo esto, y suponer o presuponer o imaginarse, y de ahí también consiste el trabajo del actor, todo lo que ese hombre puede llevar dentro. Puede ser un volcán en erupción, es un tipo con mucha contención, muy para adentro, y en algún momento tendría que encontrar una espita para sacar todo eso. Y también es un tipo sometido a mucha presión en un circo mediático muy bestia. Yo creo, y además siempre lo digo, creo que esta serie no se trata únicamente de lo obvio, que es de relatar unos hechos. Eso me parece lo más obvio y lo más fácil, entre comillas, porque además son unos hechos de los que todavía no se sabe a ciencia cierta lo que pasó. Y de hecho hay un capítulo que habla de teorías, de posibles teorías. Sino creo que lo más interesante era ver cómo nos posicionamos como individuos y como sociedad ante determinados acontecimientos. ¿Y cuál es la conclusión que tú sacas? Es decir, ¿cómo se posicionó la gente y lo sigue haciendo en el presente? Yo la conclusión que saco es que todos tenemos responsabilidades que asumir en un circo, en unos acontecimientos semejantes, ¿no? Me explico. Se cometieron muchas irregularidades. Entonces, como Estado de Derecho, tenemos la obligación o la responsabilidad de cuestionarnos si nuestro Estado de Derecho funciona o es disfuncional. No puede ser que 2 personas, al margen de que sean culpables o inocentes, entren en una sala de juicios ya condenados. Fue un juicio muy contaminado. Y no estoy aquí defendiendo para nada a Alfonso Basterra ni a Rosario Porto, pero simplemente lo más interesante de esta serie, lo que más nos interesaba era también poner en tela de juicio muchos procedimientos irregulares que hubo durante el proceso. Fue un juicio con un jurado popular expuesto a un circo mediático paralelo, que en ese momento pues habían ciertas tertulias de televisión y de radio. Es muy difícil que un miembro de un jurado se abstraiga de todo eso que rodea, ¿no? Y bueno, pues hay un personaje precisamente que está muy bien pensado, además, que es un miembro del jurado al que le cabe la duda, y la duda razonable, y eso es interesante.
Yo personalmente estoy muy cansado de la gente que lo sabe todo y que asegura saberlo todo. Durante el proceso de este rodaje, de esta serie, se nos ha acercado mucha gente, muchísima gente, a decirnos lo que realmente pasó, como si realmente lo supiesen. Y yo no podía hacer otra cosa que escuchar y a veces hasta sonreír, porque nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó. Y hay muchas contradicciones, incluso en el propio sumario del juicio, y muchas irregularidades también. Y entonces es muy complicado saber lo que pasó. Probablemente eso es lo que convierta en algo fascinante este caso también, ¿no? Guau, ¿no? Caramba lo que acabas de decir. Fíjate que te estoy escuchando y tengo en la cabeza, porque hay que recordar que Netflix tiene en su propio catálogo el documental. Sí. Y con el mismo equipo, ¿no? Sí. Por lo tanto, tenía tanta información. Ya te digo que hemos dispuesto de mucha más información que muchos medios y muchos tertulianos y mucha gente que ha escrito libros sobre esto. Incluso libros que se han vendido antes de saber un veredicto y de un juicio, ¿no? En el presente esto colea, sin ninguna duda, porque bueno, ya sabemos lo que ocurrió en ambos casos. Yo he dicho que él sigue en la cárcel, Uh-huh. Ella acabó suicidándose, Uh-huh. pero sí que me gustaría traer ahora a colación, en esta casa acabamos de publicar, una compañera de la Casa de Radio Nacional ha emitido el podcast Santiago 2013, un crimen incomprensible en casa, que el título ya dice bastante, y que forma parte de la serie Crímenes del siglo XXI, elaborado por Tere Vilas, y en él es importante porque Tareisha Navaza habla por primera vez para un medio de comunicación sobre esa experiencia en el caso Asunta. Es una reputada periodista gallega que, recordemos, fue portavoz de la familia en los primeros momentos de la investigación. Nunca Charo y Alfonso permitieron a esa niña ir a un campamento con compañeras, ni veranear con alguna amiga, nada de nada. Yo creo que, fíjate, en casa de estos amigos, un día que vinieron a tomar café, dijo ella, y la niña estaba sentado prácticamente a mi lado, empieza a estudiar alemán, ¡ay, qué alegría que le gusta! Y la niña cortante, pero con una seriedad que no era propia de una niña de 11 años que tenía en aquel momento, dijo, mamá, no mientas, no me utilices de salvoconducto. Te interesa a ti, no a mí. A la niña la sometieron a mucha presión y la niña escribió un relato que al final hablaba de sus abuelos, de la desaparición de su abuelo. Yo creo que la niña percibía cosas y yo creo que esto se asustaron los padres. Dice, esta niña va a empezar a cantar y va a decir cosas que no nos van a interesar. Y entonces, bueno, muy triste. El podcast tiene unos meses, tengo que decir que de verdad que les recomiendo que lo escuchen porque es realmente magnífico. ¿Qué pasa cuando hay unas cosas que sabes y otras las tienes que imaginar? ¿Qué decide ahí? Bueno, hay Ramón Campos que... Porque fíjate en este testimonio que incluso ya dice, creo que... Es decir, tú lo decías hace un rato, no todo se sabe, se sigue sin saber. Y es muy fácil llegar a conjeturas a toro pasado, quiero decir. Cuando y en una ficción... Efectivamente, entonces uno tiene que hacer un trabajo de funambulista en el que todo lo que hagas case con cualquiera de las teorías que estás planteando. Entonces, claro, entonces el que yo ponga una cara... esa cara puede tener un significado según los hechos que haya en el momento que yo pongo esa cara, o después, o durante, o antes. Pero todo es reinterpretable y todo es... de repente, por ejemplo, la famosa sonrisa de Rosario en aquella casa de Teo se sacó bastante de contexto. O como muchas otras cosas, pero es que es muy fácil, ya te digo, que a toro pasado hablar de esto. Yo personalmente no sé, nos hemos ceñido a la información que Ramón Campos disponía. Ramón Campos es el productor también de ese documental del que hablas, que está en Netflix, y Ramón contiene información de primerísima mano de gente muy cercana a los hechos y bueno, pues es a lo que nos hemos ceñido también, ¿no? Y es muy difícil
decantarse en un sentido o en otro, y es una línea que no hemos querido cruzar, y sobre todo no hemos querido dar una opinión ni hacer un juicio, porque creo que todo el mundo lo está haciendo ya. El que lo hagamos nosotros no suma nada. Yo creo que lo interesante era poner sobre la mesa, pues hablar de ciertos defectos de forma que hubo en el procedimiento, y también hacer una reflexión sobre bueno, lo que es la paternidad y la maternidad en cada uno de los personajes de la serie. Hay una magnolia que se abre ahí sobre cada uno de los personajes de la serie, no solamente sobre Alfonso y Rosario, sino también sobre el propio juez, los agentes de la Guardia Civil. Lo que ocurre dentro de casa. Lo que ocurre dentro de casa. De cada una de las casas. Y hay una reflexión sobre la paternidad y sobre la maternidad. Yo creo que hay que mencionarlos: Javier Gutiérrez, sí, Carlos Blanco, María León, Francesc Orella, Alicia Borrachero, bueno, en fin, todos son, ya les he dicho, que cada uno de ellos supongo que han realizado este mismo trabajo que tú acabas de explicar ahora. Tú los has representado en una ficción, pero no ficción, porque está basado en hechos reales. A la gente que está aquí escuchando y que puede decir, bueno, es una serie de Netflix, me la enchufo por la noche, salgo de trabajar y venga, voy a ver qué pasa. ¿Qué les dices? No les digo nada, es que no tengo nada que decirles. Les digo que yo creo que nosotros hablamos muchas veces con nuestro trabajo, y lo que tenía que decir ya lo he dicho haciéndolo. Entonces, bueno, pues ahí está nuestro trabajo, y nuestro trabajo hablará por nosotros. Espero que lo disfruten, y bueno, pues obviamente no es algo, por así decirlo, no es una comedia ni mucho menos, pero yo creo que la reflexión está planteada, y yo les invito a reflexionar y a no dar por hecho muchas cosas, ¿no? Es fácil dejarse llevar. A veces la emoción individual o colectiva puede arrasar con la razón e incluso con derechos fundamentales importantes, ¿no? Siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias, igualmente. Gracias por venir aquí al directo. Recuerden que se estrena el próximo 26 de abril en Netflix, El caso Asunta, y que detrás está este trabajo tan serio, tan comprometido, con todos los matices que acaba de explicarnos ahora mismo Tristán Ulloa, que es uno de los protagonistas. Gracias. Gracias a ti. Y a ver qué es lo que pasa. Pues a ver, un placer. Muchas gracias. Como dice Netflix, ese bombazo. Gracias. Gracias.